Sacando. Recursos humanos. ¿Qué es? Un perrito, pero es un perro fantasma. ¿Es el perrito blanco? No sé dónde pone. ¿Es el mundo Jack? No. No lo compro por informe de perrito. Qué bueno. Ah, sí, sí. Sí. Tienes algo así como morenita. Sobre la que trabajamos. Sí, la idea es sobre eso. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, esta parte con la considero importante porque hace parte del ejercicio de la ingeniería, que es, yo siempre pienso que como ingeniero voy a ser un trabajador más. A mí me pagan un salario por cumplir unas actividades. ¿Y qué pasa si yo soy independiente? Hago proyectos por mi parte, proyectos a título personal, o yo voy a montar una empresa. Yo soy el empleador. ¿Cómo hago estos cálculos? ¿Cómo lo tengo en cuenta el proyecto? Reitero, cuando soy trabajador es muy bonito poner mi salario y dividirlo por el número de horas. Pero vamos a ir un poco más allá. Para eso, vamos a hablar de un aspecto bastante importante que va a ser como punto de partida. Salario mínimo en Colombia. 1.300.000 pesos. 2024. Vamos paso a paso. Ya empezaron a descontar. ¿Listo? ¿Por qué nos interesa este número? Primero, siendo trabajador de una empresa es lo mínimo que por ley está estipulado que se debe de vengar. ¿Listo? Y si yo voy a ser independiente, voy a ejercer eso, lo mínimo a lo cual yo podría proyectarle a un cliente. Eso es lo mínimo. De ahí no puedo bajar. No tiene ningún sentido. ¿Listo? Pero vamos a ver algo importante para quienes van como independiente o van a ser empleados. Al salario hay que mensualmente subirle, para máximo quien gane 2 salarios mínimos, es el auxilio de transporte. Y tienen que cumplirse otras condiciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, no funciona, es que las funciones son teletrabajo, no auxilio de transporte. Eso tienen que cumplirse otras condiciones. Está estipulado por ley que el trabajador, el empleador, tiene que hacer un pago mensual que corresponde al 8.5% del salario mínimo a lo que es la EPS. O sea, EPS tiene que pagarla tanto trabajador como empleador. El empleador tiene que pagar el 8.5%.
conoce como aporte de EPS. ¿Ese es del salario o del salario mínimo? Este es del salario total. Ah, ok, pues si se gana 3. Perdón, es de ese nombre, de ese 1.300.000 Sí, que claro. se hace el cálculo. Pero en 3 es el 8.5 también. Si fueran 3 millones. Vale. ¿Sí? Claramente el aporte de EPS va subiendo si sube el salario. Eso obviamente el señor presidente de la República, el que tiene un salario de 2 dígitos en millones de pesos, pues su aporte de EPS es mucho más alto. ¿Listo? Ahí sí no hay, es proporcional. El aporte a fondo de pensión, ya sea público, por pensiones o privado, es del 12% por parte del empleador. La prima de servicios, todos esos números que les estoy mostrando ahí son mensuales, pero no todos se pagan mensual. Entonces tenemos ahí, el salario sí se paga mensual, ¿listo? El auxilio de transporte también, el aporte a EPS también, el pago de pensiones también, pero la prima de servicios, que corresponde por ley a una 12ª parte del sueldo, ¿listo? Ese es el valor de una 12ª parte del sueldo. Eso lo tiene que hacer el cálculo mes a mes el empleador. Pero esto se paga solo 2 veces al año, en junio y en diciembre. Son las primas de mitad de año y prima de fin de año. ¿Listo? Pero el cálculo mensual que se hace es el que ustedes ven ahí, el 12avo parte. Las cesantías, que se considera si el empleado queda, obviamente el nombre le dice cesante, renunció o lo eché, ¿cuánto debería pagar? Ese valor ahí también se calcula mensual, es una 12ª parte del sueldo, pero se paga solo una vez al año, que es a fin de año. Se liquida, se lleva a un fondo de cesantías o se le da directamente. ¿Eso cómo se liquida? ¿Con base al sueldo de qué porcentaje? Una 12ª parte del sueldo. Está bien. Sí. Ese con el 1.302 se les da eso. ¿Listo? Eso se multiplica por los meses en que trabajó en el año y eso se paga final. Reitero, todos esos números son los cálculos mensuales, pero no necesariamente se paga. A nadie le pagan cesantías mensualmente o primas mensualmente. Para fiscales, todo lo que corresponde a caja de compensación familiar, lo que corresponde a ICF y SENA, que paga 117.000. Y finalmente las vacaciones, que por ley está estipulado que todo trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones pagas. Ese cálculo se hace mensual, eso se multiplica por 12 y eso es lo que se le paga al trabajador como vacaciones. Todo teniendo en cuenta el salario mínimo, ¿listo? Eso se paga una sola vez al finalizar el contrato. Las vacaciones. Hay algo que no contemplé acá, pero es muy pequeño, que el ARL, y eso depende del riesgo, eso es variable. Las ARLs tienen unas tablas riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Y algo que es el interés de las cesantías, pero ese es muy pequeño. ¿Listo? 4.900 algo, si no me falla la memoria, pero para que ustedes tengan en cuenta. Y ustedes dirán, ¿para qué todos estos números? Muchos de los que ustedes ven ahí son ocultos, ni siquiera en el contrato aparecen. Sí. Siendo trabajador, eso no aparece, solo aparece el salario. ¿Listo? No aparece todo eso. Pero, ¿y si yo soy independiente, con qué números debería hacer cálculo? ¿Con 1.300.000? Si yo soy independiente, yo pago mi IPS, yo pago mi pensión, yo pago cada compensación si yo lo deseo. Si yo quiero pagarme unas vacaciones, pues tengo que ahorrarlas. ¿Cuánto debería proyectado según el salario mínimo? Esto nos da un total de que el empleador, el salario mínimo no es 1.300.000, es 2.183.000 pesos. Eso es lo que realmente él debe entre pagar 1.300.000 al empleado y lo demás se consideramos como carga impositiva o impuestos en general. Pago EPS, pago pensión, ¿listo? Teniendo en cuenta eso, ese sí es el valor que yo utilizo para proyectar mi costo, mi mano de obra, trabajo por hora. Se toma ese valor y se divide 4 semanas. Sí, tenemos meses, febrero de 28 días en año no bisiesto, pero hay meses de 31 días. Se redondea todos los meses a 4 semanas de trabajo todos los meses. ¿Listo? Se dan cuenta, el salario no cambia. De febrero a enero no cambia, es el mismo. ¿Listo? 4 semanas de trabajo por cada vez. Y aquí voy a tomar un contrato estándar, saludable en términos para el trabajador, que es de 40 horas. Sí, profe, hay contratos de 48 horas, sí, yo sé que los hay.
Son esclavizadas. Colombia ya está en un desmonte. Actualmente estamos en 46 horas y Colombia está en un acuerdo a bajarlo hasta 42. ¿Listo? Según la OCDE, donde Colombia está afiliado. Más o menos, si no estoy mal, en el 2030 es que se tiene que llegar a las 42 horas de trabajo máximo por contrato para un trabajador dependiente. Listo, pero lo voy a hacer con 40. Nos da 13.648 pesos. Lo vamos a redondear a 14.000 pesos. ¿Por qué? Ese número al 2024 es el que se utiliza para, si yo soy independiente, ¿cuánto debería cobrar por hora mínimo? ¿Cuánto debería cotizarle a los clientes? Porque yo no le voy a cobrar a un cliente mi salario mensual, sino yo le cotizo todas mis actividades por horas. Voy a dedicarle a hacer el levantamiento de estos planos, a maquinar esto en torno, a soldar, a programar eso por horas. Entonces, este número, obviamente este número, ¿por qué crece? Por experiencia, por años de trabajo, por complejidad, pero eso sería el valor mínimo. Podríamos decir que en muchas partes se toma para el recién egresado, para el que no puede certificar experiencia. Y lo mínimo, yo de ahí no puedo bajar, ¿por qué? Si es bajo significa que yo no ganaría para aportar a mi salud o pensión o demás siendo independiente. O es mi emprendimiento, yo estoy montando empresa. ¿Cuánto debería hacer las proyecciones por horas? Y si yo soy el empleador y le tengo que pagar un salario, con ese y un poco más proyecto para que me quede para pagarle a ese empleado. ¿Cuánto es lo que da por mano de obra? Ya hay otra cosa que se llama utilidades, ¿no? Que es algo que hay que sumar ahí. Listo. Entonces, aparte les dejo un enunciado que por ahí me contaron, ¿es 1.300.000 lo que yo percibo? No, porque por ley está estipulado que el pago de EPS y a pensión lo tiene que hacer entre trabajador y empleado. El otro porcentaje, ahí está, es una constante de 52.000 pesos por salario mínimo, que debe pagar el trabajador. Por eso realmente el sueldo está en 1.180.000 y algo pesos, que eso es lo que realmente aparece en el desprendible de nómina. ¿Listo? Entonces, para que tengan estos números, yo sé que algunos los conocían, pero para que tengan presente, hay que tener esas dos perspectivas, siendo yo trabajador, siendo yo el empleado. Medidas que en algún momento ustedes se proyecten es hacer empleado o trabajo independiente. ¿Con qué se hacen los números? Porque mal veo que algunas personas lo hacen. Con 1.300.000 pesos quería proyectar. Significa que ustedes no pagan EPS, nunca se van a enfermar, nunca proyectan pensiones, nunca piensan en ahorro. Eso no se hace con el 1.300.000, sino con el número que les mostré. Que algunas personas, con algunas cosas que están ahí no calculadas, lo que conocen como salario integral, ese salario que quería tener un independiente. ¿Listo? 2.183.000. Listo, a partir de esos números, ese 14.000, la idea es que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Para qué? Lo vamos a poner en proyecto. Para el cálculo de cuánto cuesta un proyecto y que el software nos empiece a ayudar. Lo siguiente que les voy a mostrar es a modo informativo, que sí, esto es un salario mínimo, es lo mínimo que yo puedo bajar, pero en ingeniería se entiende que una profesión que tiene cierto nivel de conocimiento, pues no está por el salario mínimo. Entonces, hablemos basado en una fuente que les voy a mostrar ahí, salarios por área de ingeniería, y les traigo acá las que son cercanas a mecatrónica. ¿Cuánto promedio? La fuente la tienen ahí abajo si ustedes desean consultar, con que es alrededor de un promedio de más de 40 ofertas salariales en diferentes empresas promediadas. ¿Cuánto se le paga a un ingeniero mecánico? Todos en millones de pesos colombianos. Ingeniero electrónico, un ingeniero de sistemas. Ustedes dirán en ventas, sí, no es un título, pero es un ingeniero dedicado especialmente al área de ventas, a mantenimiento. Traigo a colación una de las ingenierías mejor pagas en Colombia, que sí, lamentablemente el boom de petróleo no es para toda la vida, el presidente actual está mostrando, ya no voy a sacar más concesiones, pero actualmente Ecopetrol sigue teniendo pozos, sigue habiendo concesiones, sigue siendo una ingeniería que todavía se contempla de que aquí a 15, 20 años va a tener, después de aquí a 40 años no lo sabemos, posiblemente sea una ingeniería en extinción. ¿Listo? Pero actualmente es sigue siendo una de las mejor pagas. Les traigo a colación el ingeniero mecatrónico promedio, en funciones promedio, y es el único que les traigo el número exacto por hora. Pero ese número que ustedes ven ahí, ¿cómo fue calculado? Teniendo eso en cuenta el sueldo como trabajador, ¿no? Todos esos saldos que ustedes, todos esos salarios que ustedes ven ahí son como trabajador.
no lo que el empleador le está pagando. ¿Listo? Ah, ok. O sea, sin todo el subsidio. Sí. Pero si ustedes se dieron cuenta, me voy a volver a la diapositiva anterior, teniendo en cuenta el sueldo. No es exacto, pero se hace la siguiente aproximación. Que a un ingeniero recién graduado, el salario que normalmente tiene diferentes áreas es 2 salarios mínimos. Es lo que muchas empresas aproximadamente tienen en cuenta. 2 salarios mínimos al recién graduado, o sea, sin tener en cuenta títulos de posgrados, ni experiencia, ni qué área tan compleja esté. Comisiones y demás. ¿Listo? Por eso es que ustedes ven estos sueldos alrededor de los 2 salarios mínimos, un poco más. ¿Listo? Y a esto lo pueden multiplicar, hacerle proporcionalidad cuál sería el salario real, para que como independiente, si ustedes se dan cuenta, pueden multiplicar esto por 2. Si yo soy independiente, entonces un mecatrónico, como independiente debería estar alrededor de 4.600.000, más o menos. Como independiente, recién egresado. ¿Listo? Para que ustedes tengan una proyección y le den una oportunidad laboral y la pregunta, ¿y cuánto es su aspiración laboral? Vamos a tener el título, sí, yo soy recién egresado, 4.500.000, 4.600.000. Ya de ahí para arriba ya es otra cosa que ustedes están juzgando. Entonces, pero dice, si yo, a mí me deberían pagar 10 millones de pesos mensuales. Bien, eso es un buen ejercicio de autoestima. Sabes que el mercado me los pague. ¿Listo? Que a mí un empleador si realmente me pague 10 millones, pues tendrá que justificarlo de alguna forma. ¿Listo? La siguiente diapositiva que les voy a mostrar, que considero es información importante, quiero hacer la salvedad de que mi mensaje no es vámonos de aquí, vámonos de Latinoamérica, pero siempre es importante y que tengan un punto de partida. ¿En qué Esto, países pagan? salario de ingeniería en España. Compare los números. Primer número están euros, obviamente la moneda oficial en España, y en paréntesis en millones de pesos. Promedio, ¿no? Y mecatrónica es el único que le dio el cálculo por hora, que es dividido en 4 semanas, 40 horas de trabajo semanal. Sí, pero hay gente que paga como 500. Listo, muy bien, hacia allá. Y allá menos las cargas impositivas son más altas. En España está como si no ganas $10 en euros, Eso depende de país a país. vivir aquí y trabajar en España. Sí. Listo. Estos números es para que ustedes contemplen salarios en otros lados que sí, siempre será llaman y ustedes están ante las posibilidades de un estudio en el exterior, una capacitación, trabajar en una multinacional y que tengan una proyección a eso. Sí, obviamente en países como España se paga muchísimo más. Si ustedes se dan cuenta, los números son muchísimo más altos en este país para las diferentes profesiones. Y me faltó acotar, si se dan cuenta, dejé de últimas 2 otras que pueden ser bastante interesantes para ustedes. El desarrollo de software. Que en promedio recién egresado se paga mucho más. Ya si se tienen certificaciones, obviamente este sueldo sube. Pero ¿para qué les...? Sí. Qué verdad. ¿Este salario va incluido con lo mismo, con prestaciones, con ARL o...? No, esto es desde el punto de vista del trabajador. Ok. ¿Listo? Porque obviamente me es difícil para cada país, en cada país varía. Sí. Las cargas que de EPS, de pensiones, de cesantías, los impuestos, que en Colombia no son tan altas como en otros países. Okay. Sí. En otros países son más altas. Vale. Se paga mucho más por pensión, Sí, por sí, EPS, sí. pero obviamente cada país tiene sus variaciones. Por ejemplo, España tiene un modelo que es el de salud gratuita. Okay. Significa que, por ejemplo, para muchos servicios médicos estipulados, a la persona no se le cobra. Y toda persona tiene allá su posibilidad. ¿Listo? No significa que aquí en Colombia está tan mal, porque si comparamos con Estados Unidos, el modelo en Estados Unidos es prácticamente el que no tenga seguro, no le cubre nada. Allá hay un seguro que es, podríamos decir, el CISBEN, que se llama el Obamacare, creado por el antiguo presidente Obama, que es para aquellos que no tienen, pero ellos tienen que buscar afiliarse al seguro. Pero si yo llego como estadounidense o recién inmigrante a Estados Unidos y no tengo ningún tipo de seguro, hospitales solo urgencias, no más. Que una reducción de fractura, una operación de apendicitis, pero que no sea grave, no la van a hacer si no hay un seguro ahí involucrado.
En cambio en España sí lo hay, depende de país a país. No significa que si por tener un sueldo alto, en mi país son mejores las condiciones de salud, de pensión. Solo por darles una comparación entre España y Estados Unidos. Estados Unidos no hay pena. No hay cantidad. Sí, ya hay otras cosas. De país a país cambian las normas. Y sí, los salarios son más altos, pero por ahí hay dos personas acotaron. Costo de vida. Gano muchísimo más, pero eso tiene un trasfondo. ¿Qué es? Costo de vida. Arriendo promedio de un apartamento de 55 metros cuadrados. ¿Por qué ese número? Porque eso es un número a nivel. Es un apartamento que puede ser para una familia de 4 personas. ¿Listo? Venezolano, ¿qué? Si usted reitero, esto Por es eso, promedio para los cumplir cuatro las no funciones exactamente básicas de tener alrededor de 2, casi 3 cuartos, van. Esa es aproximadamente esta medida. Y ese es el que utilizan muchas constructoras a nivel mundial. ¿Listo? Si ustedes miran, eso es un espacio suficiente. No estoy hablando de lo que construyen aquí en Chapinero de 32 metros cuadrados o menos, que eso sí es una caja de fósforos. Pero este número para que ustedes lo tengan presente para una familia de hasta 4 personas, no familias de 10 personas. ¿Listo? En Bogotá, promedio. Porque ustedes dirán, uy, aquí en Chapinero no, en Chapinero es mucho más alto. En Usaquén, en Kennedy, Poza, baja de estos valores. Pero eso es promedio, promediando a nivel Bogotá, tienen algunos números, ¿cuánto sería el arriendo promedio ¿listo? En el área metropolitana de Madrid? Esto es lo que yo tengo que pagar por arriendo, por ese mismo apartamento. Entonces sí, el salario es mucho más alto, pero miren que en porcentaje la carga impositiva es mucho más alta en arriendo. Y eso que no he puesto otras cosas como transporte, comida y demás. ¿Listo? Para que tengamos presente. Y a veces llama mucho la atención, ¿y por qué no puse números de Estados Unidos? Pues sí les pongo un número de Estados Unidos. El área metropolitana de Nueva York. Ah, pero es que en Nueva York. Entonces, allá se tiene carga, sí, se habla que hay sueldos mejores en Estados Unidos. En algunas profesiones mejor que en Europa. ¿Listo? No en todas. No sé si ustedes tengan, por ejemplo, en agricultura, Estados Unidos tiene sus necesidades y contrata muchos inmigrantes, pero hay mejores sueldos en Europa. En Europa porque allá hay la cultura más, allá la agricultura, más que en Estados Unidos. Pero áreas netamente industriales, por ejemplo, desarrollo metal mecánico, tiene mejores sueldos en Estados Unidos. Industria aeroespacial. Bueno. Entonces, para que ustedes tengan una perspectiva acá, obviamente hay cosas que yo no incluyo acá que hacen que esta discusión sea muy polémica. ¿Me voy o no me voy del país? ¿Listo? Como por ejemplo, eso es solo para que ustedes vean un costo, para que vean que si miramos solo costo de arriendos, en Colombia y en España prácticamente todos proporcionales. Sí, se gana muchísimo más, pero los costos tipo fijos, arriendo, suben en la misma proporción. Entonces podríamos decir que en Colombia, ojo que lo estoy diciendo con ciertas salvedades, que prácticamente estamos en la misma situación a nivel de ingeniería. Se gana en proporción a lo que se va a gastar. Pero ustedes dirán, ¿por qué está la polémica que es mejor irse que esa? Porque hay otros costos que son muy engañosos, tómenlo con bastante detalle. Hablemos de un costo de un vehículo. Por ejemplo, hablemos de Renault. Renault fabricar un vehículo en Francia o fabricarlo aquí en Colombia le cuesta casi exactamente lo mismo, le cuesta casi lo mismo. Pero es que allá es fabricado, muchos modelos aquí son importados, aquí pagan aranceles, por impuestos sube más, pero quitando eso vale lo mismo. Lo que sucede, les puedo traer datos, Renault Logan, 50 millones de pesos nuevo, allá vale casi lo mismo, 12.000 euros aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Mi salario es más alto. En términos de porcentaje, ¿qué tanto de mi salario me va a costar? Allá se nota muchísimo menos que acá. O sea, costos de tecnología, costos de elementos, o sea, no arriendo, sino otros costos, en mi salario es un porcentaje mucho menor. Por eso allá es mucho más cómoda la adquisición. No es que sea mucho más barato. Como se, es que allá los carros son mucho más baratos. Es cuestión de percepción. Mi poder adquisitivo allá es más alto que acá. Pero no es porque los carros aquí son muchísimo más caros. Como algunas periodistas lo informan, es que aquí todo es extremadamente caro. Allá casi tiene los mismos costos, solo que mi salario
Estoy hablando de tecnología, porque si hablamos de alimentos, depende de los alimentos, es al contrario, allá, porque allá casi todo le importa. ¿Listo? Aquí tenemos el privilegio es que se puede cultivar todo el año, allá no. ¿Listo? Eso es solo para que tengan un contexto. Para mí es importante que esto, ¿para qué? Porque todo eso hace hacia parte financiera. Entonces, ¿listo? La idea es que ustedes incluyan esto en proyectos. Si ustedes es de su interés que yo les comparta estas diapositivas, se las pongo claro. Obviamente esto se desactualiza, esto en el 2025 ya no sirve, ¿no? O sea, solo sería para estos 3 meses. Ustedes miran si se las pego en claro, por favor, para que tengan un número. Listo, ahora vamos a ayudarnos de Project para tener en cuenta esos números. Ya vimos Project para hacer planeaciones y diagramas muy bonito. Ya sacamos informes de seguimiento. Vamos a ver la última parte que es el aspecto financiero. Porque un cliente finalmente, listo ingeniero, todas esas actividades se ven muy bonitas, esos tiempos se ve excelente. ¿Y cuánto me va a costar eso? Pues pongamos aspectos financieros, que es importante. Entonces, la idea es que esto que voy a explicar acá, ustedes lo vayan haciendo para sus planeaciones, lo vayan integrando. Entonces voy a hacer aquí una planeación muy sencilla, 4 actividades. Por ejemplo, las actividades A va a durar 3 días. Normalmente se los he mostrado con la ventana, pero algunos poco a poco han visto que se pueden hacer atajos, escribir directamente acá y luego modifican campos adicionales. La actividad B, que va a durar 4 días y tiene como predecesora la actividad 1. La actividad C, 2 días y tiene como predecesora la 2. La actividad D, 3 días y tiene como predecesora la 3. ¿Listo? Son atajos. Poco a poco ustedes van tomando práctica en Project y van a ver. O lo pueden hacer ventana a ventana y ir añadiendo las tareas. ¿Listo? Entonces, tenemos un muy bonito diagrama de escalera. Reitero, esto no muestra distribución de tareas, no muestra trabajo de un equipo, sino que todo el grupo de trabajo está trabajando todo junto para toda actividad. Pero me va a servir como punto de partida para la explicación. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a poner recursos, donde ya les había comentado que los recursos se distinguen de varios tipos. Project también los distingue. Materias primas, costos por infraestructura, tener un torno, tener una impresora, tener un computador a mí me cuesta, y costo mano de obra, que fue la información que di previamente para que ustedes hagan los cálculos, que le digas que más adelante ustedes lo vayan incluyendo y vamos a ver cómo se pone en Project. Empecemos por el más sencillo, mano de obra. ¿Cuánto por persona? Entonces, vamos a ir a la pestaña Vista y vamos a ver hoja de recursos. Hay varias formas de ingresar los recursos en Project, pero les voy a mostrar una forma organizada por esta tabla. Recursos. Y vamos a empezar con personas, mis empleados a cargo. Entonces, aquí vamos a poner primero nombre del recurso, vamos a ponerle nombre. Tengo un empleado y lo demás es mi empleado. ¿Listo? ¿Dónde? Lo primero que Project nos va a indicar es qué tipo de recurso es. Y vamos a ver que nos desglosa 3. Trabajo, material o costos. Trabajo es un recurso humano, es un empleado. Material es materia prima y costos, el que vamos a ver el de último, que son los de infraestructura, muy conocidos como costos fijos. ¿Listos? Palmo. No. Donde ¿Qué dice es trabajo palmo? literalmente ahí. Escríbelo. ¿Palmo cedo? ¿Listo? No, Entonces palmo. empecemos con trabajo. Aparecen las iniciales E como para los informes que me muestre detalles más adelante. Si quieren se lo puedo cambiar. Podemos poner EM, lo podemos editar como queramos. Capacidad 100%, ¿qué significa eso de capacidad? ¿Cuánto es la dedicación que va a tener ese empleado al proyecto? 100% es tiempo completo. ¿Listo? Podemos tener medio tiempo, 50%, o trabajo por horas. ¿Listo?
Hablemos de los diferentes tipos de contratos o dedicaciones que puede haber Eso es un palmo. para un trabajo. En Colombia se distinguen varias, ¿listo? Quitando de lado lo de término fijo o término indefinido. Eso es cuánto es la duración del contrato, ¿listo? Quitando eso de lado. Tenemos contrato a tiempo completo. Hablemos de 40 horas, 42 o las 44 horas. Medio tiempo. 20 horas, aproximadamente horas, ¿listo? Y en casos muy especiales, por ejemplo, para empleadas domésticas, para en educación, por ejemplo, ustedes han tenido clases con profesores de cátedra, entonces existe una clase que es un cuarto de tiempo, que es la cuarta parte de 10 horas de trabajo a la semana. Y por ejemplo, se ve mucho para empleadas en el servicio doméstico. O sea, habla de, no es tiempo completo, sino llegan 2 horas cada día, o las funciones que hagan, si tienen es un trabajo de 10 horas a la semana. ¿Listo? Por ejemplo, caso especial. Hablemos de otro, por ejemplo, el orden de prestación de servicios. ¿Cómo se valora esa prestación de servicios? Por ley está estipulado que debería ser de tiempo completo, solo que no tiene un horario fijo, no debería estar en una empresa cumpliendo un horario fijo. Dirán, profe, yo tengo un orden de prestación de servicios, me hacen cumplir un horario. Esta empresa está sujeta a que se la demande. Porque un orden de prestación de servicios es por objetivos, no por horario, no calentar puesto, sino por objetivos. ¿Listo? Ya es que cada empresa, dentro de sus políticas, le pida un espacio y que cumpla ciertas horas de reuniones. Pero por ley está estipulado que no tiene un horario fijo, sino es por objetivos que se debe cumplir. ¿Cómo se coloca aquí en Project? Tiempo completo. ¿Listo? Y ya otros estarán con menor dedicación. ¿Listo? Para este proyecto les voy a recomendar mantengámoslo en 100%. ¿Listo? Vamos a poner que cada uno de ustedes, la idea es que cada uno de ustedes se ponga ahí y capacidad 100%. Ustedes están en dedicación exclusiva a trabajar este proyecto final. Les dejo después que ustedes exploren cómo es ponerse a dedicación de medio tiempo, de un cuarto de tiempo o de menos horas. ¿Listo? Pero por el momento mantener el 100%, pero sí se puede cambiar. ¿Listo? Luego tenemos lo que se conoce como tasa. Ese es cuánto por hora me cuesta trabajo de ese trabajo. Vamos a ponerle acá. Como voy a hacer la proyección, reitero que aquí hay dos puntos de vista. Como trabajador y como empleador. ¿Listo? Aquí puedo hacer las proyecciones de los dos. Que en contabilidad, por ejemplo, los contadores que trabajan en esa área financiera hacen esos dos análisis. ¿Listo? Bajo salario, el que ve la persona como tal, y salario neto, que es ese que, todas esas sumas que hice. Vamos a poner aquí un número, después de hacer esos cálculos, pues, por ejemplo, perspectiva de trabajo, 14,000 pesos. ¿Listo? Entonces ahí lo vamos a colocar 14,000 pesos por hora. ¿Listo? Que se le puede cambiar a Project, por ejemplo, por días, pero mantengámoslo por horas. Que ese es con el estándar como se definen cargas. ¿Listo? 14,000 pesos por hora. Tasa horas no lo vamos a colocar, no es necesario, es para otras opciones que no necesitamos. Costo unitario, que es el que ustedes ven acá, solo se coloca en el caso, costo por uso, en el caso que yo le pago a un empleado, así sea que no haga nada, le pago tanto y ahí pongo ese valor. Por ejemplo, no sé si han escuchado en contratos que se manejan en ventas, lo de un salario mínimo y luego comisiones, un salario base. Así sea que caliente puesto y no haga nada, o ni siquiera vino a la oficina, ¿cuánto le tengo que pagar? Y ustedes dirán, pues eso no es ético. Hay algunas profesiones que, por ejemplo, yo le pago a un abogado, le pago a un contador, así sea que no tenga que pedirle hacer nada. Este mes, por ejemplo, no hubo que declarar impuestos, no hubo que hacer nada, pero mi contador lo tengo en mi nómina, le pago tanto, para que él esté atento en cualquier momento. O, por ejemplo, un abogado. Hoy este mes no tuve ninguna contratación, ningún problema legal, demandas, pero estaba muy nómina, porque es un contrato que hice con él. ¿Listo? Eso es lo que se conoce costo por uso. ¿Listo? Entonces, si ustedes llegan a tener en el caso, ahí lo pueden colocar. No hace parte de un salario. ¿Listo? El salario va fijo a las actividades. Si no costo, así sea que no haga, le tengo que pagar tanto. Por ejemplo, ¿en qué caso sí se ve? A mis inversionistas.
A ellos sí les tengo que pagar y no se conoce como salario, sino un costo. ¿Listo? Costo por uso. Entonces, en el dado caso, si ustedes tienen un emprendimiento, entonces, ¿cuánto me deberían pagar? Porque siempre, si yo soy el fundador de una empresa, entonces hay dos. ¿Qué debería yo cobrar a la empresa? ¿Salario o lo que yo gano como inversionista? Y en algunas cosas hay personas que cobran por ambos lados. Yo le estoy trabajando a la empresa, entonces debería tener un salario y yo también puse capital, entonces debería retornarme la inversión como parte como un inversionista. Entonces ahí es donde se distinguen las dos en el caso para los inversionistas. ¿Listo? Vamos a dejarlo por momento cero, vamos a contar solo salario. ¿Listo? 14.000. Este tipo de especificación que está acá, acumular, es para decirle a Project cómo quiero que haga el análisis de costos. Hay tres formas. Al inicio de todo el proyecto o comienzo, al finalizar, más o menos Project hace un cálculo de integrales. Nosotros no vamos a tener que hacerlas, sino él las hace. O prorrateo. ¿Qué es prorrateo? Vaya haciéndolo tarea a tarea. Vaya haciendo los cálculos tarea a tarea. Recuerda eso, mantengámoslo en prorrateo. Todos los recursos. Que lo vaya calculando actividad a actividad. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo acá como prorrateo. ¿Listo? Y el calendario estándar. Si se acuerdan, nosotros aprendimos a habilitar, deshabilitar días. Pero puede hacer caso que yo tenga empleados con calendarios diferentes. Por ejemplo, me dirá que una empresa que tiene una condición especial, la Embajada de Estados Unidos aquí en Colombia. Allá no solo trabajan estadounidenses, trabajan colombianos dentro de esa embajada. Y por ejemplo, en un día en específico del año 4 de julio, un día especial para Estados Unidos. ¿Listo? Celebran algo allá. Pero para nosotros nada. Cae un día laboral como cualquier otro. Pero ese día no se trabaja en la embajada. ¿Qué le dicen a los empleados, especialmente estadounidenses y los colombianos en áreas de recepción, limpieza, trabajo administrativo y demás? ¿Qué les dicen? Es festivo, no se trabaja, no vengan por acá. Pero a los de seguridad, es un día más, hay que cuidar la embajada. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Entonces muy posiblemente haya dos calendarios. Calendario para el personal administrativo, calendario para el personal de seguridad. Para unos es un día festivo, no hay trabajo. Para otros es un día más, hay que venir aquí a cuidar el edificio. Es posible en Project crear más de un calendario para mis empleados y muy posiblemente esto lo tienen en cuenta las multinacionales. Tengo un empleado en Colombia, tengo uno en Estados Unidos, tengo uno en Francia, ellos trabajan con calendarios diferentes. No porque hoy no sea festivo en mi país, yo le puedo pedir allá al empleado esté atento. Ya el día festivo, dentro de la normativa no lo puedo poner a trabajar. Entonces en Project se puede contemplar, los pueden crear y los seleccionan. Lo pueden llamar calendario Colombia, calendario Estados Unidos, calendario Japón o demás. Vamos a dejar el estándar, todo vamos a hablar de una empresa en el mismo país. ¿Listo? Vamos con solo este trabajador. Ahora, en la parte inferior, lo mostré para los informes, el diagrama Gantt no es que ha desaparecido, siempre está. Es otra vista más del proyecto, nos vamos a volver aquí a diagrama Gantt. Ahí está el diagrama Gantt, no se ha perdido. ¿Listo? Entonces, en la parte superior, menú recurso, vamos tarea por tarea a seleccionarla y vamos a darle la opción asignar recursos. Entonces aquí es donde me va a aparecer el listado de todos mis trabajadores. Por el momento solo he creado uno. Y le voy a decir, lo voy a asignar. Y vayan notando que en el diagrama Gantt va a ir apareciendo. Muy posiblemente algunos ya lo habían hecho en el, pero ya vamos a entender más al detalle. Y no modos el único empleado lo recargué con todas las actividades. Él está a cargo de todas ellas. ¿Listo? Como él ya tiene un salario por horas, entonces ahora, en la parte superior, informe, ya sabemos que podemos hacer un informe de seguimiento por actividades, pero ahora quiero otro informe bastante interesante, el del dinero. ¿Cuánto está costando? Entonces, vamos a panel, informe general de costos, y miremos acá. Aquí ya hay números. Y están pesos colombianos. Ustedes dirán, ¿por qué pone el signo acá? Project toma por defecto la configuración de Windows.
y Windows en este caso en los computadores está configurado en Colombia. La unidad monetaria en Colombia es el peso colombiano. Si hiciéramos el proyecto acá en Estados Unidos con Windows configurado en Estados Unidos, este me aparece el símbolo dólar y haría el cálculo con dólar. ¿Se lo pueden cambiar? Sí. Les dejo que exploren el proyecto. Tiene la opción de cambiar la unidad monetaria. Quiero el cálculo en euros, en dólares, en bolívares. Lo pueden ustedes hacer, cambiárselo a Project. ¿Listo? Tener presente que Project no tiene es trabajar doble cotización, significa en dos unidades monetarias diferentes. Es que yo tengo un empleado en Estados Unidos que debo pagarle dólares y un empleado aquí en Colombia y debo pagarle pesos. Entonces debo manejar una unidad monetaria y luego hacerle la conversión cuando le haga la transferencia. ¿Listo? Hay empresas aquí en Colombia, especialmente multinacionales y empresas muy especiales, que a los empleados aquí sí les hacen el contrato en dólares. Pero a la hora de hacerle la transferencia monetaria, le hacen la conversión de cuánto es el dólar en el momento. ¿Listo? Pero acá, mantener todo este análisis en una única unidad monetaria. ¿Qué nos dice este informe? Nos dice, el costo total del proyecto es de 1.344.000. Ustedes dirán, ¿de dónde salió eso? Entonces, antes de eso, vean costo restante. Significa que el proyecto vale 1.344.000 y costo que me hace falta pagar 1.344.000. ¿Por qué? Ese costo restante es igual al costo, porque el proyecto va en el 0%. No se ha hecho absolutamente nada. O sea que tengo toda esa cuenta por pagar, 1.344.000. Abajo me aparece todas las actividades. Ahí aparece A, B, C y D. Costo real 0. ¿Por qué 0? Porque no se ha ejecutado. Costo restante, lo que tengo que por pagar, y él me hace la diferencia. En la parte de la derecha me aparecen dos diagramas, pero quiero que vean, haciendo una actualización en la planeación, cómo va a cambiar. Entonces, recordemos, el diagrama acá nunca se ha perdido. Siempre tengo la opción de verlo acá, devolverme. Voy a poner aquí todas las tareas a autoprogramar y la tarea A se ha cumplido al 100% y la tarea B va en un 25%. Vamos a ver cómo cambia el informe. Miren cómo cambió. Okay. Entonces, el proyecto vale lo mismo, pero costo restante es lo que me hace falta. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que ya se ha ejecutado y que yo le he pagado a mis empleados. Le estoy pagando por horas. Trabajo, especialmente en órdenes de prestación de servicios. Sería lo más directo que estaría haciendo. El proyecto vale el 33%. Abajo en la tabla me dice tarea A, costó 336.000, costo restante 0. Esa está paz y salvo. ¿Listo? La tarea B, costo real 112.000. Me hace falta 336.000 para el total que es esta tarea de 448.000 y así sucede. Y las otras van todavía costo 0, no las he ejecutado. Miren el diagrama de barras en la parte inferior derecha. ¿Qué significa color naranja? Lo que he pagado. Esa tarea ya fue cumplida, por eso está totalmente naranja. ¿Qué pasa con la siguiente? Ya un avance del 25%, entonces he pagado sobre el 25% y el otro 75% usted lo ven en color azul. Y las dos más restantes, C y D, es lo que me hace falta por pagar. Y estos son los informes que muy frecuentemente ustedes ven que hacen contadores, administradores para acá, pero la verdad es que ustedes, no necesariamente ustedes los van a contratar para hacer eso, pero sí para leerlos. Le hacen ingeniero cómo va la ejecución presupuestaria, cómo va el dinero. Ustedes dirán, a mí nunca me van a contratar, nunca me van a hacer ese tipo de preguntas. En ingeniería es muy común. En ingeniería no solo los cálculos, la programación, el desarrollo es importante, sino el manejo del dinero. La buena salud financiera de los proyectos. ¿Listo? Y en proyectos de diseño es importante. Hasta a mí solo me importa es hacer impresiones 3D. A mí me contrataron para eso. Algunos te van a preguntar, ¿y la plata que se destinó en enero al inicio de eso sí se está ejecutando bien? ¿Está faltando plata? ¿Está usted debiendo algo? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Miren como proyecto. Y ustedes dirán, ese 1.344.000, ¿de dónde salió? Ustedes ven bien, cada día tiene unos días de trabajo. Yo estipulé al inicio del... Ya sabíamos eso, pero en el inicio del calendario, 8 horas de trabajo diario, 40 semanales. Entonces, si ustedes hacen esa multiplicación, de ahí salen esos números. Que sí, yo lo puedo hacer a mano, yo lo puedo hacer en Excel, pero la idea es que los proyectos lo vaya sacando inmediatamente. Ya tengo una proyección. ¿Listo?
¿Puede asignar más empleados? Sí, y la idea no es que ustedes los vayan, cada uno de ustedes se va a colocar como un recurso más ahí. ¿Listo? El ejercicio de cuánto cobran, van a cobrar cada uno de ustedes, yo no les voy a penalizar la nota porque pongan, es que yo debería ganar 100.000 pesos por hora. ¿Listo? Si ustedes consideran de que eso le van a cobrar al proyecto, pongan. Pero les traemos para que seamos un poco más realistas con el mercado actual. ¿Cuánto es lo que yo debería estar cobrando por hora? ¿Listo? Entonces vayan colocando esa información. Ya ahora vamos a los otros costos para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda de cómo ponerse cada uno de ustedes ahí como recursos y se van asignando? Si yo quiero que una tarea tenga asignado una sola persona, lo puedo hacer perfectamente como están acá. Pero se podría, supongamos que tengo otro empleado. Por ejemplo, tengo a Dua Lipa contratada. Iniciales 100 y ella está cobrando 20.000 pesos por hora. Listo, lo demás lo vamos a mantener. Dentro del diagrama Gantt, yo puedo poner que sí, y lo hemos está recargado en todas las actividades, pero acá también tengo ganador de pacientes. Puede dar 2 trabajadores, o 3 o 4, no necesita que en todas las. Y lo ideal, ustedes me están haciendo distribución, división de tareas. Cuando haya división de tareas, trabajo paralelo, se entiende que hay repartición de trabajo. Hay uno que aquí tengo un resumen y los resúmenes que sirve el informe. ¿Sabes? El informe. Pero entonces, si hago con los resúmenes, le quito la asignación. Que no se lo haga los resúmenes. Las tareas. Correcto. A estas tareas. Desde cuando se la pongo otra vez En el recurso que usted ya se la hace cierra ahí. Acá. Agranden acá cuánto le gusta. Los cobramos en medio 4 veces. Es el único empleado. Pero ese valor no está calculando porque hay un número. O sea, si lo vamos a tomando realmente como cero. Abajo lo puse en algo que está fuera del resumen. Ah, ahí sí me lo tomo, pero porque está fuera del resumen, pero dentro del resumen no me lo tomo. Este eres tú. no te Sí, ves, es nada. Era un 100%. en actualiza. 224. Sí, que es lo que está. Solo con la actividad. No tiene cliente de la 410. Ahí está. Mira, hay oportunidad de que es mi. Ahora 3 letras, 5 letras que terminen o empiecen ni. Seguro que empiezan en Y sí, porque coloqué la N acá y no está. Acá pues no Entonces, sé. todo. Todas estas dos, la N tiene aquí, lindo, ni. lindo. Vamos a ver la idea que lo pone. Feo, puntos. No, sí, porque no aquí por aquí. Aquí sé que no baila. Todo Eso. Está en todo. Y yo dile N aquí, aquí. Lindo. Lindo. Más lindo también. Lo que están es que no está. No. Pero si tenemos una información, él entiende que todas las 4 actividades son el mismo recurso. Pero con Bimbo y no es el mismo cobrar. Sí, pero puro. Se podría, pero va a tomar de que va a ser recargado el trabajo. Bingo. Ay, bingo. O puede ser una I. ¿Cómo se llama? Bien, una brava. Quiero un exótico pillo. Pero ya no está siendo ejecutada, ¿no?
¿Qué música de avance tiene? Entonces no debería estar. Dale las clases de grado. Con una ropa hoy. Hoy sábado por la mañana. Vamos el sábado por la mañana. Bueno, yo le hago las. No, yo trabajo mañana. Pero no se pone las grandes. Las de costura. Mucho una oreja. Me da pocillo. Pero es que acá hay uno que yo pueda modificarlo. ¿Cómo era esto? Pequeña copia. Bueno, Cero. mira, Por eso cero. ¿También? Yo pensé que era como hacer un nivel. Oh, yo se lo puedo mandar a usted. ¿Qué? Es que una letriza la puedo mandar a usted de desafío. Pero yo también estaba al lado, obviamente. Una fácil. ¿De 4 o de 5? O de 6. De 5. Yo siento que hay más. Primero ahorita miramos, explico eso con otras cosas y ya miramos. Pero, espera. ¿Lo quieren en No, lo inglés, está francés, teniendo en español, alemán, Juan. italiano o Listo. en inglés? Entonces, este es el caso para lo que corresponde a empleados. Listo, ahora vamos con el siguiente tipo de recurso, materias primas. Mi proyecto para poder ejecutarlo va a necesitar tantos palitos de paleta, tantos tubos de silicona, tantos metros de estaño. Entonces, ¿cómo colocar materiales? Entonces vamos a poner en la hoja de recursos un segundo, ¿En inglés? un siguiente recurso, ya será el tercero. Voy a poner acá, por ejemplo, estaño para soldados. ¿De qué tipo es ese? Ya no es trabajo, es material. ¿Listo? Vamos a ver de que no tiene algunas cosas como tasa horas, no me deja calendario, capacidad. Un material no me puede decir es que estoy dedicado solo al 50% para el trabajo, es una materia prima. Es para uso exclusivo de este proyecto. Listo. ¿Cómo se coloca? Entonces, primero, donde ustedes ven que dice etiqueta, es importante ahí. Yo sí lo voy a hacer. No, acá mejor, sin abrir la ventana. Aquí voy a introducir la información de cómo se cuantifica esa materia prima. La materia prima se cuantificaba metros, por kilogramo, por bultos, por canecas, por botellas. ¿Cuánto de eso? Entonces va a especificar. Y el costo, por ejemplo, el estaño me lo venden, por ejemplo, en la novena, me lo venden por tarros de 2 metros, por ejemplo. Me lo venden por tarretos de a 2 metros. ¿Listo? Y aquí en la tasa estándar voy a colocar cuánto me cobran por eso. Voy a decir, por ejemplo, me cobran 10.000 pesos por cada tarreto de estaño. ¿Listo? Son la información que se necesita para lo que es materias primas. Nombre, la etiqueta que es en qué unidad se está cuantificando la materia prima. No necesariamente tiene que ser de a 1. Por ejemplo, varillas de acero las venden de a 6 metros. Sí. ¿Listo? Canecas de pintura las venden de 4 galones y demás. Entonces, ponemos en la etiqueta cuál es la unidad de medida con la que por, ya lo van a ver por qué, y la tasa estándar. Ahora, en el diagrama Gantt, vamos a poner que hay unos para la tarea C
va a tener que aparte del trabajo de él, va a tener que utilizar estaño. Lo voy a poner a soldar. Entonces lo voy a asignar. Ahí me indica que va a trabajar con estaño y ustedes dirán, no lo voy a poner a soldar un único punto de soldadura, lo voy a poner a trabajar durante toda esa actividad y se le van a ir unos 3 tarros de estaño, Entonces voy a poner acá, que me deja colocar cuántas unidades de esa materia prima va a gastar o tengo proyectado. ¿Listo? Entonces ahí está, miren que acá me aparece estaño 3, que corresponde a cada tarro, y cada tarro está cuantificado de a 2 metros. Para un total de 6 metros lo que va a gastar él. Y si vamos al informe de los recursos, el informe de costos, van a notar que subió un poco más por la materia prima. No me aparece listado en las actividades, como tal, no aparece detallado, pero sí aparece contemplado en el cálculo total del proyecto. Me aparece en el cálculo el uso de esta materia prima cuantificada, pero llega a ser la misma multiplicación. Obviamente una materia prima se puede colocar a varias actividades. Varias personas a cargo pueden tener. Ya es otra cosa dentro de logística que yo saque informes de cuánta materia prima debería cotizar con mis proveedores para que todos mis empleados puedan usarla de forma acorde y no tener problemas de bajo inventario, cuellos de botella. ¿Listo? ¿Alguna duda con materias primas? ¿Cómo se incluyen? Podemos categorizar las materias primas en diferentes secciones y no nos va a dar ningún error. O sea, ejemplo, en el estaño no es por metro y también por calibre, pero también tenemos otro material que también es por calibre. Ahí no tendría ninguna... Se clasifican como materias primas diferentes. Estaño de calibre 2, okay, y lo compro por tarros que vienen de a 4 metros. Estaño calibre 24, por diámetro. Okay. Entonces como dos materias primas diferentes y pueden hacer los dos asignados a la misma tarea o a tareas diferentes. Okay. Se distinguen las materias primas. O sea que si utilizo 50 chazos, tengo que si el pote vale... Hay que determinar si el proveedor se lo vende por tarros de 50 o se lo vende por unidad. Y ese proyecto se puede colocar de dos formas: solo tarros de 50 unidades por 50 o lo expreso por 1. El proveedor me lo vende por unidades, sin costos. Luego, cuando yo se las investigan que yo puedo incrementar el número, entonces decido si lo incremento por tarros de 50 o por unidades como tal. Yo puedo escoger, puedo hacerla con cualquiera de los dos. Eso depende del proveedor cómo lo vende, sea el mayor o el detalle. ¿Listo? ¿Alguna otra duda con materias primas? La idea es que ustedes lo vayan incluyendo. El objetivo final de la planeación en este curso de diseño 1, reitero que el proyecto acá, la idea es continuar el diseño 2, allá construirlo. Pero, al final de esta asignatura les voy a pedir que el diseño de ese producto esté al nivel de detalle que ya estén escogiendo materiales. Que ya me digan cuánto va a costar, para que el diseño 2 empiecen en la ejecución como tal. Entonces, empezar a hacer cotización de los materiales que van a necesitar para su proyecto. Y lo van a incluir en proyecto. Lo van a colocar como materias primas, van a cotizar su mano de obra para tener una información de cuánto va a costar. Obviamente alguno dirá, profe, está costando 1.200.000 el proyecto y eso de dónde va a salir, yo no tengo toda esa plata. Es que estamos teniendo en cuenta su mano de obra, me están diciendo que su trabajo entonces no vale nada. Obviamente los proyectos siempre cuestan bastantes por algo, mano de obra. La idea es que la valoren ustedes. Sí, sus proyectos es normal que estén rondando los 5 o 10 millones de pesos. Profe, pero solo se me fueron impresiones y lo que me gasté en mis transportes. Y su tiempo, ¿cuál? No cuesta nada, también cuesta. Y además tengo acá 2 o 3 ingenieras trabajando por proyecto. Obviamente todo eso está sumando. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se me asusten con los números. Y va, profe, mi proyecto vale 20 millones, pero no sabe de dónde. Ah, pues por el trabajo. Mano de obra. ¿Listo? Y vamos a colocar el último. Infraestructura. Por ejemplo, un torno, un computador, una bodega donde yo guardo inventario. ¿Cómo lo pongo en costos? Generalmente se asemeja a costos fijos. Un torno me va a costar de forma fija tanto algo. Un arriendo que me van a cobrar por una bodega.
Entonces vamos a ver el último tipo de recurso. Entonces acá, en hoja de recursos, vamos a colocar el último. Por ejemplo, torno CNC. En mi empresa hay un torno CNC y eso me va a costar. Tipo de recurso. Costo. ¿Listo? Tiene su abreviatura. Si ustedes se dan cuenta, no me deja colocar costo por horas. No me deja colocar capacidad, no costo por uso ni calendario. Solo me deja establecer es el tipo de contabilizar un costo. Prorrateo, comienzo o fin. Vamos a dar acá y ustedes dirán, ¿y el valor del costo dónde lo pongo? Más adelante lo vamos a colocar. ¿Listo? Ahí simplemente indico el nombre, su abreviatura y el tipo, cómo se va a hacer el cálculo del costo. ¿Listo? Ahora, nos volvemos al diagrama Gantt. ¿Listo? Y, por ejemplo, vamos a poner, digamos, ya lo puse a soldar, ahora lo voy a poner a tornear. Actividad D, es torneo. Entonces, recurso, asignar recurso, y ahí me va a aparecer listado torno CNC. Se lo voy a asignar, y a ver, van a darse cuenta que ahora sí aparece costo, y ahí es donde va a poner cuánto me va a costar el torno en ese momento, para esa actividad. Por ejemplo, me van a, el torno, por eso me va a costar 200.000 pesos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí pongo 200.000 pesos que me va a costar el tener el torno en ese proyecto. Por ejemplo, en proyectos de construcción. ¿Qué hacen las empresas de construcción con los mezcladores tipo trompo, las grúas? Es un costo, ellos lo adquieren. Un arriendo. Y se coloca ahí, independiente de qué tanto uso se le dé dentro de la actividad. ¿Listo? Alguno me dirá, profe, y si yo tengo una máquina que me cobran es por horas, ¿cómo lo hago? En Project no tiene esa distinción para aquellos elementos, infraestructura física que se cobre por hora. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo se puede colocar en Project? Lo pongo como un recurso trabajo, como si fuese un empleado más, pero es una máquina que me cobras por horas. Tal persona me está cobrando es por hora que yo lo tenga ahí. ¿Me está cobrando por días? Ah, pues divido. ¿Cuántas horas de trabajo tiene el día por 8? Y ahí lo pongo por horas. ¿Listo? ¿Para qué? Me lo están cobrando por días o por meses. ¿Listo? Por ejemplo, un arriendo que yo quiero es distinguirlo es por días. Entonces pongo ahí arriendo, pero lo pongo por trabajo. Es la forma en Project Economy. Porque él no hace distinción, sino la única forma que permite Project directamente entonces son costos fijos. ¿Cuánto cuesta? ¿Listo? Y esto tiene una gran ventaja. Por ejemplo, en la actividad B, el uso del torno me costó 200.000 pesos. Y ahora en la actividad A, también voy a poner que se va a usar el torno, pero ahí me costó 50.000 pesos, por ejemplo. Porque fue un gangazo. Quien me está arrendando el torno me dice, el primer día le cobró 50.000 pesos, pero el segundo le cobró 200.000 pesos. Puede dar costos diferentes para cada una de las actividades. Y se puede dar por variabilidad del mercado, por demanda. Project me permite indicar que esos costos por actividad pueden ser diferentes para esos recursos tipo infraestructura. ¿Listo? Por ejemplo, tener que pagarle a uno de mis empleados viáticos un alquiler de un apartamento porque lo tengo que mandar a una ciudad, dependiendo en qué mes esté, en qué actividad. Por ejemplo, tengo que enviarlo 2 veces al año. Tengo que enviarlo en marzo y tengo que enviarlo en junio a que él haga mantenimiento. El arriendo, por ejemplo, si va a hacer un mantenimiento en Cartagena, en marzo y en junio no va a costar lo mismo. En junio va a costar mucho más, temporada alta. En marzo va a costar menos. Entonces lo pongo, viáticos, ingeniero. Yo lo pongo, en marzo cuesta menos, en junio va a costar mucho más. Por proyección ya lo puedo colocar. Le da 50.000 y listo. Ahí vemos que aparece en la asignación también de esos costos fijos. Ahí aparece torno CNC 50.000 y a torno CNC 2.000 y se va a realizar esto en el informe. Ahí vemos cómo va sumando el costo total del proyecto por mis empleados, por las materias primas y por costos fijos. Listo, muchachos, espero que esto hay que incluirlo en la planeación. El aspecto financiero es importante. Que a veces dicen, es que eso no lo hace mi contador administrador de entre mis empresas. En ingeniería también es importante.
Y posiblemente en empresas pequeñas que ustedes entren, les va a tocar ser ingenieros, administradores, abogados, psicólogos para contratar a alguien más. Van a tener que hacer las funciones y decir, jefe, yo no hago eso porque a mí no me enseñaron eso. Alguien más sí lo puede hacer. Váyase, pase por talento humano y firme la carta de renuncia. Listo, muchachos. El tiempo que nos queda es para que ustedes vayan modificando sus planeaciones, tengan en cuenta esto. Próximo viernes, última explicación, que es lo de materiales. Y lo que corresponde a quizzes, el viernes va a haber quiz. Entonces tengan en cuenta todos los temas que hemos visto hasta ahora. Ahora solo me falta hacer la realimentación de la actividad del viernes pasado. Los voy a llamar de forma individual, no los voy a llamar al escarnio público, que fue lo que pasó con cada uno de ustedes. Pero si hago realimentación, que la principal falla que se puedan todos, me va a decir aquí no específico el tiempo, pasarse del tiempo. ¿Listo? Entonces les voy a llamar por nombre, ¿listo? Inclusive para que no se me sientan intimidados, que es totalmente respetable eso. Lo voy a hacer aquí afuera en el pasillo, les voy a llamar para que ustedes sientan qué fue lo que le dije a cada uno. No, se lo regañó. Como en el colegio. Bueno, papi, ¿qué pasó en el tiempo? ¿Usted ya sabe por qué vino? ¿Usted por qué cree que vino? Lo llamé. ¿Usted cree que lo estoy llamando? ¿Por qué cree que su falla? Adriana Ayala. Adriana, nos vamos ya. Pero ya. Espera, la que gallo es para acá. Porque algo me dice que sigo yo. Porque algo me dice que sigo yo. Ay, ese juego en el celular es una Sergio Díaz. ¿Ve? Se lo dije. ¿Por qué tan niño? Cuando vi el virus, bajaba todas las cosas que me quedaban. Cuando se le el profe. Yo te voy a mostrar. Las caras de mano, mi hermano. Yo pensé que me iba a decir que se me estaba haciendo puta. Lo que le digo. ¿Fotografía? Sí, sí, claro. Que cuando digo vivo, un poquito de tiempo. ¿Y qué tal nos haya hecho? Sí, me parece. No, porque el mejor que fue. Sí. Toca preguntarle a esa marica. ¿Quién acabó que seleccionó entonces? Mi avioncito. Señor. Mi avioncito. Yo le digo que se lo votó a hacer. ¿Para dónde? Pero esta mañana lo sacó por la ventana. A ver, ¿hasta dónde o no? Fácil. Fácil. Ganando de mierda, digo. ¡Ah, eso mandó usted! ¿Qué me envió? Un video se lo mandó a mi hermano, se lo mandó usted. Ah, bueno. Tan mal. Santiago Moreno. Marica. Se lo envío, se le llegó a YouTube. ¿Por qué le llegó a usted? Usted es ganador. Qué hueva.
Pero ya estoy participando. ¿Es Colonia? Ay, es que está ahí. Esa es Mozambique. Uy, qué puta. Papi. Ya. Este chico. Este es Nueva Zelanda. Este es, no me diga. Este es. Ajá. Este es. ¿Cuál es? ¿Qué? El anterior. El azulito está bien. Uy. Y yo solo me digo, Uy, sí, ya. No. No, ¿Libia? no por hacerle caso. Tampoco sabía, hijo de puta. Récord 31. La casa me acuerdo, sí, es mucho. Hágale ahorita acá. No. Pero ¿cuál es? Esa depresión. La República Checa. Ay, vaya, si me parió. Ah, no sé. Daniel Campos. Puta. La perdí. ¿Cuántas tuvo? ¿Cuántas? 10. Uy, estoy muy mal. Uy, no, pero ¿por qué es negra? Ah, no es morena. negra, grosero. ¿Cómo sabes? Se me nota mucho. Juan Galvis. Pero es que Imagínate que para que vos te lo había dicho. Pienso en una presentación, no es como escucharla, no solo una presentación. 2 minutos de esa neta que hiciste. Jan Rianos. Cristian Carranza. ay, qué lindos vestidos. Qué quiero. ¿Qué putas pondrías a fritar una manada, una docena de cebollas en aceite caliente? No, por eso. Mira, puta cebolla frita. Pues bastante chulo. Me estaba con infarto. Sí, estoy comiendo la cebolla cruda. Frita.
David Angarita. Sí, porque ¿qué más se hace? ¿Qué más podemos hacer? Ah, Cuando vamos ¿de qué estamos hablando ahorita? De la pantalla y eso. Vamos a poner el si toca hacer marquita. ¿Se hace qué? Sí, vamos a poner toca hacer marquita. Ay, sí, ahorita les ¿Me escucha? Ah, sí, cuando nos reunimos. O sea, el jueves y el viernes. Ya podemos ir. Igual que con el pues él dijo que no podíamos hacer. Pues dijo que fue total. Depende. O no sé. Pues yo tengo David Camacho. Estamos hablando de eso. Para traer todo. Porque yo esos 2 días tengo que ir acá. Sí, porque hasta el 31. Entonces, vaina. No sé, déjame que miro eso ahorita en la tarde y le pregunto a mi papá. Brian Cubillos, literalmente.